capítulo 13. La meta de la fe. Este es el tramo, tal vez, más espinoso para plantear, ya que explorar sobre el ejercicio de la fe no es un asunto de colocar versos bíblicos por aquí y luego por allá para fundamentar una tesis o posición particular sobre este tema. Me refiero al caso de reconocer si la fe de Dios puede ser ejercida por cristianos solamente o por cualquier persona, no importando si es o no nacida de nuevo. Para dar respuesta a esta inquietud hay que considerar los siguientes puntos, entre ellos el criterio más importante que priva en esta obra es que los discípulos eran personas no regeneradas porque estaban antes de la cruz. Sin embargo, ellos fueron entrenados para ejercer la fe de Dios sin ninguna limitación en especial. Eso muestra, como se señaló en las lecciones anteriores, que cualquier persona puede ejercer la fe de Dios para bien o para mal. Ante tal circunstancia se presenta un dilema que los discípulos enfrentaron en su oportunidad, el cual consiste que los seres humanos se embelezan con los milagros y la expulsión de demonios, pensando que con esto es suficiente mostrar que se está en las buenas con Dios, pero Jesucristo alertó sobre la necesidad de estar seguro que el nombre de cada uno de los creyentes esté inscrito en los cielos, tal como se le dijo a los alumnos seguidores directos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10, 20. RV 60. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7, 22. RV 60. Estos dos textos son más que suficiente para dar a entender que la realización de milagros a través de la fe no es garantía de que la persona disfruta de la salvación eterna en Cristo. Pudiera añadir un tercer caso como el de Jacob, a quien Dios se le manifestó muchas veces en el lapso de 20 años de su lucha para adquirir esposa y sus prestaciones sociales. Sin embargo, Jacob nunca llamó a Yahvé como su Dios, sino al final de este lapso de tiempo, tal como lo había dicho en su voto que ya sería su Dios, si él lo prosperaba, lo guardaba y lo traía de regreso con bien a su tierra natal. Así hay muchas personas que piensan y aseguran que Dios está con ellos por el hecho que se les ha manifestado en varias formas a sus vidas. Eso es bueno, pero no es suficiente según el Señor Jesús. La relación discípulo-Señor se construye en base a la palabra de Dios y a las experiencias en las manifestaciones divinas para que los alumnos se autodescubran en su condición ante Dios, como le aconteció al discípulo más impulsivo cuando entendió que además de la multiplicación de los panes y de los peces era necesario algo más. Entonces pronunció aquella frase fenomenal que ha sido puntal en mi vida. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68 y bla. En otra oportunidad, cuando había recibido una pesca abundante, reconoció que él era un hombre pecador, porque pudo ver que tras el milagro había alguien que le hacía consciente de su pecado. Esto se observa claramente cuando él dijo: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5, 8, RV 60. Podemos añadir que Pedro también recibió la revelación de que Jesús es el Mesías, cuando se les preguntó a los discípulos su opinión y también la de los hombres sobre la identidad del Cristo. Mateo 16, 13, 17. RV 60. En estas breves fotos acerca de la vida de Pedro en su crecimiento personal como discípulo, uno puede observar claramente que él podía captar los metamensajes de los milagros y de las señales. Pido a Yahvé que le otorgue esa habilidad al cuerpo de Cristo y a los no cristianos que están experimentando manifestaciones de parte de Dios, ya sea de sanidad, multiplicación de bienes y servicios, restauración familiar, entre otros. En tal sentido es conveniente aclarar que en la experiencia del discipulado en el patrón religioso es inducir a la persona que abra su corazón para tener una experiencia del nuevo nacimiento, como me sucedió a mí. Primero acepté a Cristo Jesús como Salvador, luego comenzó mi gran aventura sobre el estudio y ejercicio de la fe para las otras cosas, pero en el orden bíblico es al revés: primero las experiencias del ejercicio de la fe y luego el reconocimiento de quien
es el Cristo y la necesidad de la vida eterna como parte de ese contacto con la palabra y el Espíritu de Dios, por medio de las señales y milagro que resuelven las necesidades humanas y que sirven para despertar un sentido de gratitud en uno. El orden tradicional enseña que la prioridad es hacer convertidos nacidos de nuevo, pero en el orden de la palabra es hacer discípulos que luego se convierten en creyente a lo largo del camino, como sucedió con los 12. Eso no quiere decir que no existan sus excepciones, como el centurión y la mujer sirofenicia de quienes se dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Grande es tu fe, respectivamente. Mateo 8, 10. 15, 28. RV 60. Es decir, estos corazones ya estaban listos en comprender el verdadero objeto de la fe, el cual el apóstol Pedro señala que es la salvación de nuestras almas. Y Pedro 1, 9. Todo debe constar entre 2 o 3 testigos, el apóstol Pablo declaró, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 8, 9. RV 60. Pablo es muy claro y enfático al indicar esta es la palabra de fe que predicamos, la cual produce como resultado la salvación del hombre. La médula del mensaje a que hace referencia es la resurrección de Jesús, la cual debe ser creído en el corazón para justicia y confesado para salvación. Romanos 10, 10. RV 60. Así que insto a cada uno que han podido leer estas líneas a que se aseguren de cumplir este requerimiento que plantea el apóstol Pablo con el propósito de obtener la salvación que otorga Dios, indistintamente que estés comenzando tu experiencia de fe o que estés más avanzado en el mismo, pero no hayas vivido la gran experiencia del nuevo nacimiento. Si ya eres salvo, me contento mucho por ti. Te sugiero esta oración de salvación. Padre, yo acepto que tú resucitaste a Jesús de los muertos, por tanto te pido que hagas efectivo en mí el perdón de mis pecados, me llenes con el Espíritu Santo y me guíes a toda verdad. Gracias por tenerme inscrito en el libro de la vida y haber escuchado mi oración. Amén. Busca una congregación donde se mencione al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que tengas comunión con el cuerpo de Cristo y comiences a crecer en tu nueva vida. Ya te bendiga. Capítulo 13.